técnicamente. Vamos a dar este espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estimada comunidad tan linda, tan chula, tan preciosísima. Nuestra comunidad aquí de la Universidad Humanista Hidalgo, que, bueno, tras algunos lunes que hemos tenido algunas complicaciones, pues hoy ya nos encontramos acá muy abusados para tener este tema que es alusivo a este mes de hora de diciembre. Ya me quiero ir a diciembre, no puede ser. De este tema de septiembre que regularmente pues son temas que se abordan para trabajar un poco el tema de manera social sobre el proceso, ¿no? O sobre todo lo que se está viviendo con respecto a el suicidio. Y hoy tenemos un gran temazo, perdón que me vean un poco aquí distraída, pero andamos viendo la conexión, cómo es que nos conectamos y estamos acá haciendo conexión. Ahorita van a estar pasando ya el tema a través de nuestros diferentes grupos de WhatsApp y a través de nuestros muy diferentes espacios de conexión en redes sociales. Tenemos temazo, temazazo. Súper temazazo. Y hoy vamos a compartir cuando la vida duele, ¿verdad? Cuando la vida duele, una exploración del suicidio desde una mirada humanista existencial. Y tenemos a un gran ponente, ¡tarán! Al maestro Alexander Martínez. Ahí no se ve muy bien su nombre en el post que acabo de poner, pero él tiene mucha formación sobre esto desde una visión humanista existencial. Estudió la licenciatura en psicología, también estudió la maestría en psicoterapia humanista existencial. Está tomando una formación en el doctorado de psicoterapia gestal de campo y es un especialista en suicidología, tiene diplomado en tanatología, diplomado en comportamiento del adolescente y muchas formaciones más. Da clases a nivel licenciatura, también maestría, y pues él nos comparte temas especializados en nuestros diplomados y sobre todo a través de este medio. Sea bienvenido, maestro Alexander, y aparte es un gran amigo, es un gran colega. Y hacemos mancuernas siempre por aquí, por este medio. Le damos una bienvenida muy especial a nuestro muy bien querido y apapachado maestro de Educación Continua de la Universidad Humanista Hidalgo, el maestro Alexander Martínez. Bienvenido. Hola Viri, gracias, buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes y bueno, pues vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a este tiempo para poder dar respuestas a tantas preguntas. Es un tema muy controvertido, es un tema de alta complejidad, pero bueno, vamos a tratar de acercarnos lo más posible a las respuestas. Sí, sobre todo el acercamiento a esta posibilidad y a todas las posibilidades que se nos presentan mientras tenemos vida, porque mientras hay vida hay oportunidad y las oportunidades son vastas, diversas, múltiples. Y bueno, mi estimado maestro Alexander, vamos a empezar con una pregunta que en estos espacios recurrentemente se realiza porque aun cuando se habla mucho, también se desconoce mucho. En el mundo de los medios digitales, de la internet y mucho más, pues uno le puede poner ahí a ChatGPT, ¿no? ¿Qué es el suicidio? Podemos poner o googlearlo o buscar en otros espacios digitales buscando una respuesta, pero resulta ser que en este mundo digital hay información sin formación. Entonces, es vital que tengamos la información desde un acercamiento humano, desde un acercamiento eh, cercano, que nos expliquen cómo se podría uno o cómo podríamos explicar en este espacio qué es la conducta suicida. Así que para Bien, eso, aquí lo tenemos. bien, tendríamos que entonces partir de dos palabras que se utilizan mucho en este medio. La primera es para suicidio y la segunda es suicidio, ¿vale? Entonces partiré definiendo cortamente, lo más breve que se pueda y sintético, el significado del parasuicidio. Son estos actos que regularmente
se hacen cuando estamos bajo mucha presión, angustias y tensiones, como cuando nos mordemos las uñas, nos jalamos el cabello. A esto se le llaman retroflexiones, es decir, atacarnos o agredirnos a nosotros en el lugar de los contenidos, ponerlos afuera, es decir, expresar lo que nos duele, manifestar el enojo, lo que nos está hiriendo de las personas. Cuando esto no puede tener voz, la energía va hacia adentro y de alguna forma tiene que tener un cauce. Bueno, el parasuicidio lo podemos ver reflejado justamente en las personas que se hacen cortes, el famoso cutting. Ahora se puso de moda también las frotaciones o quemaduras, entre otros tipos de autoagresiones. Estas autoagresiones no persiguen quitar o cegar la vida. Lo que persiguen es manifestar el dolor de alguna forma, es decir, darle salida a este cúmulo de dolor, de sufrimiento, ¿vale? Bueno, entonces esta sería la parte del parasuicidio. El suicidio, por el otro lado, ya es un acto deliberado de cegar la propia vida. Causas múltiples. La existencia es insoportable, como lo dice nuestro título, la existencia es insoportable y muchas veces algunas personas utilizan esta forma o este método como resolución de sus conflictos. No es el mejor método, pero en esos momentos para esa persona los recursos se han agotado y es el único recurso que tiene para poder darle resolución al sufrimiento que están atravesando. A medianos rasgos, eso sería el suicidio. Esa parte se me hace bien interesante porque socialmente, aun cuando, por eso comento, ¿no? Aun cuando hay mucha información, pues no hay formación. Y a la fecha se sigue pensando o se sigue creyendo que una persona que tiene determinados comportamientos, incluso logra el suicidio, es porque lo hizo y lo vemos desde una perspectiva muy reducida de la experiencia sobre la persona, ¿no? En donde, lo hizo porque qué cobarde. Y eso se me hace muy feo, muy duro, muy doloroso, porque no estamos comprendiendo muchas cosas, no estamos visualizando muchas cosas. Y sí, a lo mejor desde una perspectiva positivista, muchas personas podrían ver que la vida se tiene que ver desde esa perspectiva positivista, pero no siempre logramos comprender que la vida duele Así en es. diversas dimensiones y no importa la edad que tenga la persona. La vida puede llegar a doler, la vida no es justa para todos. La vida puede ser un trayecto de muchas complicaciones y adverso. Entonces, conforme a lo que nos decía, maestro, este, determinadas conductas son una forma que encontramos o han encontrado las personas que están transitando por esta experiencia para afrontar lo que les está pasando, sobre todo el sentir, el dolerse, el dolor por la vida, el dolor por diversas situaciones. Ahora bien, algo que nos preguntan es, ¿qué factores podrían propiciar una ideación suicida o una conducta suicida? Bien, es multifactorial. Podría enumerar que una de las principales es neuroquímica. Los factores como la depresión, los trastornos de ansiedad generalizada, la angustia, la ansiedad, entre otros, pero están aunados o encadenados a una situación social, familiar, escolar o profesional insoportable. No solo eso, también hay una serie de sucesos, historia de vida, derrotas recurrentes y por supuesto la no relación con el entorno, es decir, la poca conexión profunda o significativa en la comunicación con los demás. Llámese los padres, llámese la pareja, hay poca, más bien nula relacionalidad. Los significados no son profundos en la comunicación, la gente no los ve, los medio escuchan, sus temas son tocados de alguna manera muy superflua, pero de ahí a profundizar a cómo te fue en la escuela, cuáles son tus amigos, de eso es poco. Entonces, a medianos rasgos, estos serían los factores más significativos que hacen o detonan en algunos pacientes la ideación y el acto suicida. Usted mencionó hace ratito algo muy importante que no quiero dejar pasar.
mencionó acerca del mito social de que si es un acto de valentía o de cobardía. Bueno, ni de valentía ni de cobardía. Para que una persona entre a este estado de conciencia en el que se dirige a cegar la vida, debe de haber ya muchísimos estresores crónicos, mucho sufrimiento de vida. ¿Qué sucede? Sucede un fenómeno llamado por Edwin Schneidman la visión de túnel. Cuando los estresores ya son demasiados, cuando la existencia es insoportable, la persona entra en un episodio psicótico o una desconexión parcial de la realidad. Esta puede durar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 o 3 horas, a veces 10. Justamente en estos episodios es donde la persona ya no es dueña de sí. Se encuentra en una visión de túnel y los actos que regularmente se cometen para quitar la vida se cometen en inconsciencia. Cabe mencionar que algunos pacientes que he atendido cuando están en los hospitales después de haber caído de algún edificio dicen, es que yo no me acuerdo, yo estaba acostado y dice mi familia que me vieron caminando hacia el edificio y lanzarme al vacío. Yo no lo recuerdo. Justamente es este fenómeno de visión de túnel. Entonces, es importante que tengamos esa cultura. La persona no está conductualmente eh, viviéndolo como un acto de cobardía o de valentía. ¿Cuánto hay por conocer? ¿Cuánto hay por incluso observar, validar, visualizar, tanto en el ámbito familiar, social, en el laboral, en las escuelas, sobre el dolor, ¿no? Más que nada, a veces pensamos que una conducta suicida es una lista de cosas que son observables, pero esas circunstancias no son observables para una persona que no está conectada con el otro. Entonces suele pasar que en algunas ocasiones pensamos que el poder identificar a una persona que tiene ideación suicida o que está pasando por un mal momento es alguien que la escaneamos y decimos, ah, esta persona está mal y seguro se va a suicidar. No, realmente es un proceso de estar en una relación y también de interesarnos por el otro, de acercarnos al otro. Y bueno, aquí viene otra pregunta, ¿no? Más que nada es una inquietud. Fíjese, maestro, que hace algún tiempo una persona me comentaba, si una persona dice, me voy a suicidar, ¿realmente tendrá deseo de suicidarse? Entonces, con esta experiencia y con este comentario que me hacen, ¿cuáles serían los factores que nosotros podemos tomar en cuenta para poder, incluso visualizar más que nada una persona que tiene un riesgo al suicidio? Bien, hay aislamiento, hay rasgos de depresión, a veces rasgos de manía, es decir, hiperactividad, estar muy acelerado. eh, pero, Viri, lejos de ver los síntomas que tiene el paciente como para decir si está en una situación delicada, tendríamos que revisar también el sistema familiar que a lo largo de los años, viendo que la persona ha regalado sus objetos de valor, que se ha aislado, que está deprimido, que a veces está muy contento, que de alguna manera se ha venido despidiendo, lo ha venido comunicando, y esto no es en meses, esto se da en años. ¿Qué sucede con el sistema familiar? Que el sistema familiar se ha desensibilizado y ya no tiene contacto con esa forma dolorosa de comunicar su sufrimiento. Entonces, los síntomas ahí están. De hecho, los síntomas son un gran cartel a colores comunicándole no solo a la familia el sufrimiento que está teniendo, sino que además tenemos una familia que de manera recurrente va dejando de lado el tema por no abordarlo. Entonces, el paciente que ha decidido quitarse la vida lo ha comunicado, lo ha escrito, lo ha actuado. Enfrentamos a una sociedad desensibilizada que no le da atención. Ahora, refuerzo el comentario que usted hizo. Eh, ¿Cómo distinguimos que no me está manipulando? A ver,
Es muy simple y muy sencillo. Si una persona viene y te dice esta noche me voy a matar, sea manipulación o sea ya una determinación, mi pregunta es, ¿será que pudiésemos tener la curiosidad de preguntarle qué te sucede, por qué me comunicas esto, qué te está pasando? No, no hacemos eso. En vez de abordar el tema, lo tipificamos como un manipulador. En todo caso, si fuese una persona que está manipulando al entorno, que la comunicación no es del tamaño suficiente como para hacer un alto total, apagar el teléfono y de manera frontal sentarse a esa persona y poder profundizar en cómo es esa experiencia que está teniendo, absurda o no. Es como en los lutos. Si perdió una uña, si perdió un reloj, si perdió un ser querido, sea cual sea, la pérdida para él es significativo. En la suicidología pasa lo mismo. El motivo por el que la persona se quiere quitar la vida puede ser absurdo para mí, pero para él, para ella, es altamente importante. Entonces el punto sería, ¿qué tan dispuestos estamos a sentarnos de frente y con toda el alma, escuchar con amor y con calidad el discurso de esa persona, sin criticarlo, sin anularlo, sin religarlo, sin afán de direccionarlo o darle un coaching en ese momento? No, ese paciente no busca eso. Lo único que necesita, se lo decía a los alumnos de tanatología el sábado en la humanista, es que alguien lo escuche con respeto y que pueda recibir su discurso sin ser criticado. Es bien complejo todo este tema del suicidio porque en cada persona este deseo de no estar más, de no sentir la vida, se comporta diferente y las Uh -huh. manifestaciones que cada persona tiene van a ir en repercusión a lo que le está ocurriendo, a su contexto, a la edad, al Así momento es, en el que se está viviendo, a los factores que le rodean. Entonces, es muy complejo, de verdad, es muy complejo hacer una lista de síntomas en donde si dice esto, si hace esto, si entonces es porque va a ser aquello. Es muy complejo porque así de profundo, diverso, cambiante, múltiple e impredecible puede ser el comportamiento humano. A lo así largo de es. nuestro día tomamos alrededor de 70.000 decisiones, por ahí decía una universidad, y bueno, muchas de esas decisiones están basadas en pensamientos y cada pensamiento tiene una profundidad dentro de nuestra experiencia humana. Entonces, es muy complejo, de verdad, llegar a definir de tal manera tan precisa el comportamiento suicida o toda esta ideación suicida como para dar al público, ah, si hace esto, si hace A, B, C, entonces va a llegar a D. Es muy complejo. Y bueno, sí, algo que comentaba es que, ¿por qué no tomar en cuenta incluso una expresión que nos podría preocupar, ¿no? Que sale incluso fuera del contexto que estamos viviendo con esa persona y decir, oye, esto me sonó interesante, ¿te está pasando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Resulta ser que dependiendo de la persona, por eso comentaba todo este rollazo, todo este desarrollo, dependiendo de la persona, es como va a manifestar también estas situaciones. Porque hay personas en donde dicen, esto que me pasa ni yo lo entiendo, pero duele. Y no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicárselo al mundo, pero respirar me duele. Ver a las Uh personas me duele, no sé cómo explicarlo, no tengo como una forma de explicar que el estar vivo me duele. Y las -huh. personas vivimos sumergidas en la sinergia de ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, y hay que estar bien, y hay que estar positivos, y hay que avanzar, y hay que estar mejor, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que ser funcionales, y hay que hacer las cosas porque las tenemos que hacer, que no nos detenemos a contemplar la posibilidad de que hay personas que sí les duele la vida Así es. y que no necesitan muchas razones
para decir que les duele la vida. Y también es deshumanizar al otro cuando decimos, pero ¿qué te duele? ¿Por qué estás mal? Si tienes buenos padres, si tienes una bonita escuela, si tienes una bonita casa, si tienes esto, si tienes lo otro, si eres joven, si no estás enfermo, ¿por qué piensas de esa manera? A veces el poder explicarle al mundo qué nos duele, tendríamos que incluso entregar evidencias, ¿no? De por qué nos duele. Y entonces quien se está doliendo dice, ay, no me voy a desgastar con estas personas porque ni yo puedo explicarlo. Y entonces no sentimos comprensión del mundo. Y es ahí la complejidad de este creciente, doliente e impresionante fenómeno suicida. Entonces, con respecto a esto y todo mi rollazo que le acabo de aventar, maestro, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a tener una mayor sensibilidad a este tema? Porque más que nada hay que derribar esas ideas de se suicidó porque qué cobarde, se suicidó, qué valor. Se suicidó porque es la moda. Se suicidó porque no tenía un sentido de vida. Hay que derribar eso. Yo creo que debíamos de acrecentar nuestra capacidad como sociedad para ser más sensibles al mundo. Entonces, ¿qué nos podría comentar sobre esto? Eso justamente, abundando en lo que menciona, es que, bueno, estamos tan metidos ya en la vida electrónica, en donde ya el café, cuando nos tomamos un café con una persona, ya no la vemos a los ojos. Y al no verla a los ojos, no podemos hacer una evaluación de los tonos de voz, se le llama evaluación prosódica, de escuchar con qué tono de voz me está diciendo lo que me dice, el valor del contenido que me pretende depositar la persona y los triunfos también. Esa persona que ha tenido demasiados triunfos, esa persona que no es vista ni en los triunfos y que tiene que festejarse solo en sus graduaciones, en la compra de su auto y que no es vista de alguna forma. Este es justamente el problema que enfrentamos, ¿no? Que no hay ya un contacto humano cálido en el que puedas observar a los ojos y tener una charla de frente. Es el primer problema. El segundo es que, bueno, pues eh, la sociedad está muy dada al minimizar ya lo que sean pasiones, dolores, enojos, miedos y tristeza. Prohibido enojarse, prohibido explotar, prohibido tener miedo. Los hombres no lloran. Entonces, ¿con qué calidad puedo entregarme a alguien a desahogar, a comunicar algo que me está causando sufrimiento, si lo primero que voy a recibir es un, pues no que eras psicólogo, pues no que eres varón, pues no que ya eres grande, pues sí seré psicólogo, seré varón, pero esto me está doliendo. ¿Será que pudieras escucharme? En algunas consultas, cuando he tenido la necesidad de desahogar algunas situaciones, he tenido la necesidad de decirle a los terapeutas, no me apliques ninguna técnica, lo único que necesito es que escuches mi discurso con respeto. Te pago, por favor, para eso. ¿A qué grado de deshumanización hemos llegado? A que antes de escuchar humana y cálidamente a una persona, le imponemos una metodología y una técnica que no tiene nada que ver con el sufrimiento que en ese momento llega presentando el paciente. Entonces, esa sería la sugerencia. Tratar de primero hacer un acercamiento humano, cálido, un contacto visual, el tocar la mano de la persona, estoy contigo, aquí estoy con el teléfono apagado, a puerta cerrada, dispuesto a sentir contigo eso que te está causando dolor, estoy dispuesto a dolerme junto contigo. No, eso ya pasó de moda, es minimiza todo lo que sea, miedo, tristeza, enojo y usted lo dijo muy bien, pongámonos contentos. Hay un libro muy interesante de Byung-Chul Han que habla de esto, justamente de que esta sociedad ya perdió esta capacidad, incluso esta capacidad sana de dolerse frente a un otro. ¿Por qué? Porque no hay un otro que me reciba.
Qué maravillosa explicación y voy a dar lugar a los comentarios que se han generado en la videollamada. Dice Clau Rodríguez, en ocasiones cuando alguien manifiesta la ideación suicida, no se valida y se piensa que es una exageración. También hay que derribar eso. Este comentario se me hace muy interesante porque es cierto, en Sí, nuestra sociedad llegamos a señalar que las emociones son una exageración. Si alguien se ríe, ay, qué exagerado se ríe. Si alguien se siente triste y está apagado, ay, pero ya no te sientas triste, o sea, como si tuviéramos un botón de activación o una cosa así. Si alguien se enoja, ay, pero qué exagerada, ya cásate, ¿por qué te enojas? Y entonces a todas las emociones de alguna manera les estamos poniendo el dedo. Si está feliz, porque está feliz. Si está triste, porque está triste. Si se enojó, porque se enojó. Si es una persona seria, porque está seria. Y entonces nada nos ajusta, nada nos satisface. Y entonces a cualquier así es. emoción la señalamos. Entonces como sociedad ya vamos a tener muy poca tolerancia. Y en este caso a mí me gustaría señalar a la adolescencia. Em, Resulta ser Bien, que como adultos pensamos que los adolescentes deben de estar en un estado continuo de felicidad, que tienen que estar bien todo el tiempo, felices haciendo cosas. Pero resulta ser que en la adolescencia hay muchísimos cambios. Y dentro de esos cambios, por supuesto que hay manifestaciones de emociones. Es cuando el adolescente está comenzando a conocer, a reconocer y a vivenciar sus emociones. Y a veces eso llega a ser bastante abrumador. En ese trayecto, la vivencia de estas emociones puede generar o comenzar a gestar determinadas conductas, entre ellas la ideación suicida, porque es un así momento es. de muchísima apertura de conciencia en el ser humano, en donde el más mínimo rasgo cae como patada de mula. Y es algo que no logramos comprender como adultos porque ya somos adultos y ya nos desensibilizamos de esas emociones, porque en el trayecto de nuestra Ujú. adolescencia se nos enseñó a aguantar, a tolerar y entonces ahora somos intolerantes a la expresión de un adolescente, incluso nos confunde. Entonces, bueno. Ahorita comentamos un poco sobre eso. Vianney Reina nos dice un tema súper importante del cual se habla poco. Información que debemos saber como sociedad y hacernos más sensibles. Teófila Miguel nos dice, yo estoy trabajando con un adolescente de 14 años porque sus papás no aceptaron una relación de noviazgo que tiene. Y sí, esos son muchos cambios y esos cambios pueden llegar a plantear la idea. En la adolescencia se van desarrollando recursos para la vida. Y suele pasar que cuando no tenemos esta formación, no tenemos esta contención, no tenemos incluso una figura a seguir, una figura de apego, e incluso no tenemos la orientación, cualquier camino podría ser bueno. Y entonces resulta ser que hay una sociedad poco sensible a la escucha y pues plantea, ¿y qué tal si no estuvieras aquí? Nadie se notaría si no estás o estás o si te vas o no te vas. Oh, qué gran idea, ok, vamos a quitarnos la vida porque pues eso resolvería todos nuestros problemas. Entonces, eso también llega a pertenecer a parte de nuestro desarrollo. Luego acá nos preguntan, ¿hay algún test que puede identificar el riesgo suicida? Yo quiero comentar algo sobre eso. Ahorita le doy la palabra. Resulta ser que también como terapeutas queremos como un checklist rápido, eficaz em, y con cero probabilidad de error para poder identificar una conducta suicida o una persona con tendencia suicida. Incluso creo que ya hay programas que con tan solo la persona estar hablando por teléfono o demás, estos programas con inteligencia artificial pueden detectar a alguien que tiene una ideación suicida. Yo considero que el mejor recurso que tiene el ser humano es el contacto y una escucha altamente interesada por el otro. A veces nos da miedo contactar a ese nivel
y justo por eso también queremos herramientas adicionales para poder identificar lo que nuestra apertura de conciencia no nos permite. Yo con esto no quiero decir que los test son malos, creo que son una herramienta muy eficaz como un recurso adicional ante las habilidades de un terapeuta, porque la mejor habilidad que el terapeuta puede tener es este acercamiento en la escucha, cercana, honesta, humana, sincera. Y ya los test vienen a resultar como un factor confirmatorio, comprobatorio, medible ante un diagnóstico, pero principalmente quien debe de alguna manera desarrollar estas habilidades es el terapeuta. Esto no espero no me lo tomen a mal. Esto es un comentario para desarrollar habilidades como terapeutas. Pero de todas maneras, si el maestro tiene alguna referencia de algún test, ahorita lo vamos a escuchar. Y para ustedes el tiempo. Nos han escrito muchísimos comentarios. Ahorita seguimos leyendo. Adelante. Gracias. Sí, efectivamente, en la terapia cognitivo-conductual hay psicometrías adecuadas para esto, está en la grafología, incluso en algunas formas o disciplinas de la terapia Gestalt hay psicometrías para detectarlo, pero no me dejarán mentir, el instinto y el amor de una madre puede leer eso y más. Entonces, bien lo dice Billy, es simple y sencillamente estar, es verdaderamente estar con el otro. ¿Vale? Mencionó algo muy importante con los adolescentes y quiero abundar en eso. El adolescente es una población vulnerable. La corteza prefrontal no ha terminado su crecimiento. El ser humano tiene esa situación que la madurez de la corteza prefrontal termina por ahí de entre los 21 23 años, dependiendo de la nutrición y dependiendo de la formación que tiene este joven. Asimismo, como la capacidad de frustrarse, sabemos que estamos en una sociedad rápida, fast, todo lo quieren rápido. En una llamada les llega una pizza en 15 minutos. Bueno, estos adolescentes tienen esos dos problemas. El primero es que todo lo quieren rápido y cuando no lo tienen rápido se frustran demasiado, ¿vale? El segundo, que es neuronal y es el más complejo, es el que mencioné referente a los lóbulos prefrontales, son los encargados de las funciones ejecutivas, de la cortesía, de la precaución. Ellos no lo tienen desarrollado. Eso pone a los adolescentes en una postura vulnerable y a la familia en una postura de responsabilidad absoluta por el adolescente. No solamente en actos suicidas, sino en cómo le damos una motocicleta a un adolescente, o cómo le damos un auto a un adolescente, o le permitimos tener vida sexual a esta edad, cuando no tienen estos frenos o estas capacidades de detenerse. Si bueno, si esto le sumamos todavía que socialmente hay una aceleración, bueno, pues son grupos o segmentos muy vulnerables que requieren de toda nuestra atención. Bueno, factores protectores con los que podemos apoyarlos es promover los deportes en todas sus fases. Las artes promueven el desahogo y la expresión emocional, si así lo quiere llamar, la catarsis, ¿vale? Tanto el desahogo como la expresión de sentimientos y emociones. Deportes, artes y principalmente, esto así se los digo, apúntenlo con negritas, no anulemos las habilidades naturales del adolescente. Si nació para músico y está en una familia de arquitectos, que sea músico. El dinero llegará de otra forma. El problema con estos adolescentes, o a lo que más yo me enfrento en el consultorio cuando los estoy atendiendo, es que sus sentidos de vida, sus esencias y sus formas naturales de ser han sido muy suprimidas, anuladas y desechadas. Ibas a ser pintor, ibas a ser pianista, ibas a ser músico. Ahora, porque la familia es de abogados y ya tenemos un bufete para ti, tienes que ser abogado. Esta es la manera perfecta de destruir el sentido de vida de una persona. Tres factores importantes que quise enfatizar. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias, maestro. Pues tenemos muchas preguntas más. Una de ellas, a ver si ahorita podemos colocar aquí en
en los comentarios el nombre del libro que mencionó sobre Henshu Han para que lo puedan buscar. Y bueno, Con gusto. algo que también igual nuevamente reitero y que lo mencionaba al inicio del programa, es que la conducta suicida es un proceso, no es una cosa que se gestó ayer, es un proceso silencioso, es un proceso a veces imperceptible, porque la misma familia se va adecuando a determinadas conductas que a lo mejor ese miembro de la familia en otro contexto resalta esa conducta, pero en la familia llega a ser Ujú. imperceptible porque ya nos acostumbramos a la persona, nos acostumbramos a ciertos ademanes, caras, gestos, reacciones y entonces es muy desconcertante cuando un jovencito se quita la vida o cuando un miembro de la familia se quita la vida y los miembros de la familia dicen, pero ¿qué pasó? Es que no dio nota de esto, o sea, ¿cómo pasó? Bueno, porque posiblemente la familia está en la sinergia de su dinámica, en la forma en cómo se van desarrollando sus relaciones, que para la familia esto es imperceptible. O sea, como es que Así es. se comportaba así, es que así, o sea, así era, era así normal, así se expresaba, siempre decía estas cosas o no decía esto, o no se manifestaba como triste o no se manifestaba renuente a determinadas cosas, iba muy bien en la escuela, como que todos los síntomas que se mencionan regularmente con respecto al suicidio llegan a ser sintomatologías negativas. Pero resulta ser que, como les comentaba al inicio de esta emisión, esta conducta se comporta distinto en todas las personas. A veces las personas, por ejemplo, hablando de un jovencito, puede llevar muy buenas calificaciones, ser muy buen estudiante, ser el número uno en muchas cosas, tener amigos, incluso tener novia. Y uno diría, pero ¿qué carambas pasó? Pues sí tenía todo y se veía muy feliz. A lo mejor los niveles de exigencia eran tan abrumadores que no podía expresar lo asfixiante que era estar bien en todo. Y eso es como un ejemplo, una razón al aire de un caso que trato de explicar. En muchas ocasiones, cuando la persona llega a cometer suicidio y lo logra, de por sí ya es desconcertante pensar que una persona no quiera vivir. Ya de por sí es desconcertante. Es aún más desconcertante cuando esa persona es joven, ¿no? Y aún más si aparentemente lo tenía todo desde nuestra perspectiva como personas de lo tienes todo. Y lo tienes todo y por qué no eres feliz o por qué hiciste esto, desde nuestra perspectiva, pero no conocemos la perspectiva de la persona que está sumergida en esa vida. Y ya cuando parece a nosotros, es que todo estaba muy bien, posiblemente no. Yo creo que esa es la parte más dolorosa que ocurre en las familias sobrevivientes del suicidio. Si la familia se queda con esa sensación de, pero es que todo estaba bien, ¿por qué lo hizo? Deja una herida grande, profunda, de muchas preguntas, de mucho dolor, que a veces nosotros como sociedad no logramos comprender, tal cual por eso este programa se llama La vida duele, que la vida duele aun cuando no haya razones. Y acá cito a Sor Juana Inés de la Cruz, que me encanta su frase, la he compartido varias veces en otros espacios, que dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y a veces para la persona que se vive así, tiene una razón que incluso no sabe cómo explicarla, pero la tiene, la vive, la siente. Y esa razón, la razón no la entiende. Entonces, ¿qué nos puede compartir con respecto a esto? Aquí voy a seguir leyendo algunos mensajes que nos han mandado. Saludos para usted también. Pero, ¿qué nos puede Gracias. compartir sobre esto? Bueno, usted mencionó acerca del proceso, sí, es un proceso que se va
construyendo en relación con el sistema familiar, con la sociedad. Y bueno, creo que para abundar ese tema tendría que describirle más o menos cómo es una terapia o una intervención con un paciente. Regularmente cuando viene el paciente se evalúa, es una sesión que dura más o menos una hora, se pide que venga con la familia. Una vez que se hace la evaluación y se ve el riesgo en el que está el adolescente, viene la parte compleja, que se tiene que citar a la familia para elaborar un proceso llamado sistémico y familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente está como está porque habita un sistema que tiene complejidades, un sistema que lo tiene así. Cuando yo le planteo a la familia que la familia tiene que atenderse en este contexto sistémico o algunos de los miembros de la familia tienen que atenderse de manera individual, la primera respuesta que escucho es, no, 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 el que está mal es él, la que está mal es ella, a ella atiéndala, nosotros estamos bien. Y ahí viene el encuadre en el campo de la suicidología. Yo no puedo atender a su hijo porque su hijo o su hija viene lastimado, herido de un sistema. Si usted me lo deja en un retiro de 3 meses, el paciente automáticamente se va a estabilizar. El problema es cuando lo depositemos de regreso en el sistema familiar, porque es el sistema familiar quien lo ha enfermado de alguna forma. Quiere decir, como regularmente se lo digo a los pacientes, a ti no te trajeron a terapia, tú trajiste a toda tu familia a terapia. La pregunta es, ¿la sociedad, la familia está dispuesta a entrar a estos procesos? Porque entonces tendríamos que ser partícipes de la rehabilitación del paciente. Y si se rehabilita el sistema, pues el paciente sale con mucha rapidez adelante. Son dos formas en las que se aborda. Obviamente hay una evaluación neurológica, en ocasiones con el endocrino o psiquiátrica. Es una disciplina multifactorial. Aquí van diferentes especialistas trabajando. Entonces, bueno, es un proceso que se gestó, con esto refuerzo lo que usted mencionó, es un proceso que se gestó en una sociedad y en una familia que de alguna manera es participativo del estado en el que está el paciente. Con esto no pretendo llenar de culpas a quienes nos escuchan, con esto pretendo solamente aumentar un poquito las posibilidades en que la familia tenga esa apertura de decir, pues ahora yo le entro también. Justamente cuando la familia accede a entrar al proceso sistémico, el paciente empieza a bajar el nivel de sufrimiento. Por el otro lado, dando respuesta a la pregunta, el libro se llama La Sociedad del Cansancio. El autor es Byung-Chul Han, es un filósofo muy, muy bueno, por cierto. Maravilloso. También tiene otros libros, tiene una gran variedad de temas relacionados con esto mismo y de una perspectiva muy particular sobre la vida. Y bueno, acá nos comentan, hay muchas preguntas, este tema desencadena una ola de preguntas y de muchas inquietudes. Venga, Y dice, tengo una duda para los que sobreviven a los intentos, ¿qué se debe seguir haciendo? Porque también es pesado que te digan que si todo va a estar bien o que si estás mal o que si le está pasando algo o que si va a cometer otra vez suicidio, si hay alguna razón, si no. Y bueno, como que la familia queda afectada en esta constante preocupación de no hay que dejarlo solo, hay que estarlo atendiendo. A lo mejor como que quedan en esta zozobra, ¿no? De si lo vuelven a hacer, ¿qué nos podría comentar a eso? Y vamos a terminar con una última pregunta que nos hace Nancy. Yo sé que tienen muchas preguntas. Aquí déjenoslas en la bandeja, se las haré llegar al maestro Alex y las pondremos aquí debajo en los comentarios. Adelante, maestro. bueno, gracias Nancy por su escucha, gracias a las personas que amablemente nos regalan sus preguntas. Sabíamos que era un tema bastante grande y pues si no, no se alcanzan a cubrir todas. Este tipo de pacientes o el sobreviviente del suicidio queda muy estigmatizado, queda muy simbolizado, queda muy marcado y queda muy denigrado socialmente. De hecho, está hasta repudiado de alguna forma en algunas sociedades la conducta suicida. Hay que trabajar a mediano plazo, no diría a corto plazo,
con este paciente. Reitero, hay que trabajar con el sistema social, en este caso con la familia, pero principalmente con los amigos o con las personas más cercanas a ellos, porque se les tiene que explicar o desmitificar los motivos por los que la persona llegó a ese punto. Regularmente cuando los amigos, la familia están en apertura y escuchan cómo se da el proceso, hay una excelente aceptación y hay una, sí, una cierta conducta de indulto hacia hacia el que lo hizo. No debería de ser así, pero es una reacción social común, ¿no? Ok, ya entendemos lo que te pasó, pero uno de mis trabajos principales es saber, como bien lo dice Emily Durkheim, que por cada persona que ha intentado quitarse la vida, todos somos copartícipes y responsables. Para muestra basta un botón. Cuando vamos por la calle y vemos a una pequeñita de 7 años vendiéndonos dulces o mazapanes en la calle con una tristeza en la mirada y todavía de pilón le tratamos mal o regateamos los dulces. Somos partícipes del sufrimiento de esa niña. Y entonces, no solamente tendríamos que cuestionarnos en qué momento somos partícipes hacia una persona que se quita la vida, somos partícipes hacia personas que se deprimen, hacia personas que decidieron ya no seguir estudiando, a personas que tienen trastornos de ansiedad o angustias profundas. No solamente debería de preocuparnos este tipo de pacientes, hay otras formas muy destructivas en las que de alguna manera somos copartícipes y generamos más de ese dolor. Es de veras muy impactante el saber que tenemos una participación y a mí me gustaría compartir y comentar que este tema es extenso, amplio, diverso y tiene muchos recovecos que necesitaríamos ir consolidando, pero básicamente yo les puedo compartir que la conducta suicida no es un proceso de ayer para hoy, es un proceso de mucho tiempo, que es, nuevamente reitero, eh, a veces es imperceptible, no se puede notar, a veces es paulatino, va de a poquitos, la familia se va adecuando a estos comportamientos, los llega a normalizar, los llega a pasar como, ah, pues es que es así. La persona se manifiesta distinto en otros ambientes y eso llega a ser aún más complejo para poderlo identificar. Sí, en efecto, todos estos comentarios, conductas que uno dice algo está mal, no hay que pasarlos por alto. Hay que detenernos a momentos y preguntarle a la persona, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algo? Y nuevamente reitero y vuelvo a señalar, en cada persona es diferente. No hay como que generalizar el hecho de que, digamos, ah, todos los que se ríen mucho están deprimidos porque salen posts en redes sociales o salen videos cortos en donde señalan ejemplos de personas que parecían estar muy contentas, muy felices y tuvieron un proceso doloroso en la vida y concluyeron con su vida. Y entonces ahora decimos, ah, pues todas las personas que se ríen mucho y que están muy felices de seguro se van a suicidar. No, yo creo que un principal error del ser humano es generalizarlo todo y querer encasillar la conducta del ser humano en una sola cosa. Por esa razón es muy complejo este tema, es muy complejo. A veces las familias no logran percatarse de estas cosas y pasan y no encuentran una razón. A veces la razón es tan simple que nos cuesta trabajo asimilarla. Para quien ha cometido suicidio y de una manera tajante es, me dolía vivir, no llegamos a comprender eso. ¿Cómo que te duele vivir? ¿Qué parte? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué no pediste ayuda? Bueno, porque pedir ayuda significa explicar lo que yo no me puedo explicar. Significa exponerme y exponerme me lleva a un nivel de ansiedad inimaginable. Decir lo que me pasa me da miedo porque puedo ser juzgado, criticado, encasillado, señalado, culpabilizado, vigilado y sobre todo estas miradas de lo va a hacer, lo va a intentar, hay que cuidarlo,
no hay que dejarlo solo, no soporto esas miradas. Entonces, también por eso son otras razones. Y nuevamente reitero, es algo altamente complejo, pero algo que nos han estado preguntando y cómo se atiende. Definitivamente no hay un solo camino para atender esta situación de experiencia en una persona. Son muchos los especialistas que intervienen en una experiencia como esta. Es un neurólogo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un terapeuta sistémico, un nutriólogo, entre otras muchas personas, terapia grupal, porque lograr encontrar algo que nos encaje no viene por un solo camino. Entonces a veces pensamos, con este es el bueno, con este se le va a quitar todo. No, 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 tampoco idealicemos a los terapeutas porque es demasiado peso y hay que ser una red grande, amplia de apoyo de muchas vertientes, muchos caminos que nos ayuden a salir de esta experiencia. Y es ahí otra situación confrontativa de nuestra sociedad, porque para todo eso significa una gran inversión de dinero. Mucho tiempo, mucho proceso desgastante en muchas ocasiones, mucho tocar puertas y mucho intentar hacer cosas, porque nuevamente reitero, perdón que reitere tanto, reitero, para esta experiencia de vida se requieren muchos caminos. Con uno solo no quedamos. Necesitamos eso que nos sostenga y nos contenga, por así decirlo. Y bueno, pues para ir concretando los últimos comentarios de este podcast, porque el tiempo ya se nos super fue, ¿qué nos comparte sobre esto último, mi estimado maestro? Bueno, pues dejarles un corto ABC. Yo creo que no se puede hacer una intervención profesional en una sola sesión, pero sí podemos hacer lo básico. Escuchar con respeto el discurso, aunque el discurso sea incongruente. No regañar, no direccionar, no religar. No es el momento, no es el momento de religar a la persona. Tampoco es el momento de darle un sabio consejo. ¿Quiénes somos para andar dando consejos? Básicamente lo que necesita este tipo de pacientes es que alguien les escuche con respeto, que les reciba y que le escucha por lo menos trate de acercarse a esa experiencia, trate de sensorializarla, trate de sentirla, vivirla, vibrarla y poder retroalimentar un poco de lo que está entendiendo. Tratar de estar cercanos, tratar de estar presentes, hacer el seguimiento de lo que me platicaste ayer, hoy, ¿cómo estás? Es como que escuchemos, me siento mucho mejor, gracias por haberme escuchado. Y después de ese acto vendrán otros 3 o 4 discursos que, ojo, a nadie le ha dicho, solamente a ti. Si a ti te llegaron a comunicar esto, si fuiste un buen soporte, pues el seguimiento ayuda bastante y obvio la canalización con los profesionales. Entonces, está en nuestras manos acercarnos a nuestros seres queridos, estar más presentes, pero lo más importante, profundizar en los temas relevantes de nuestros seres queridos, ya sean de dolor o de éxito, ¿vale? También los temas de éxito tienen que ser charlados a profundidad, revisar los detalles, qué contenidos tiene eso que me está viniendo a depositar o compartir a alguien que de alguna forma ha estado en esta soledad, estas soledades existenciales que son a veces abrumadoras. Sí, ay, es de verdad un tema muy interesante, lleno de recovecos y vertientes. Y nuevamente les pongo sobre la mesa, pues que no es un tema de un solo camino, hay muchos diversos caminos. Hay incluso un podcast que, no sé, dice Más allá del rosa, es un podcast donde Jessica entrevista a una mamá que ha transitado por esta experiencia de perder a su hijo por suicidio. Y esta mamá comenta que su hijo tuvo tratamientos, diversos tratamientos terapéuticos, estuvo incluso en retiros y demás, y que el chico definitivamente no sentía mejora, no se sentía mejor, tomaba medicación y demás. Eso también suele pasar. Y yo podría decirles que en este romanticismo de la salud mental también encontramos
situaciones insolubles. Es decir, que no hay una solución como nosotros la planteamos, como si se toma este medicamento, entonces ya va a dejar de hacer esto. Si se toma este medicamento, más tiene terapia, más esto, más lo otro, más acá, entonces él ya va a estar mejor. En algunas ocasiones, de manera frustrante para todos aquellos que tratamos de proponer una perspectiva distinta a esta situación, resulta ser que no. Resulta ser que la vida sigue doliendo, que el respirar sigue doliendo, que el tener un cuerpo en este mundo terrenal duele sin ninguna razón aparente, lógica que nosotros pudiéramos ubicar. Y es a lo que en muchas ocasiones no nos gusta nombrar, pero los podríamos catalogar como situaciones insolubles. ¿Y qué pasa con nosotros ante aquello que no cambia como nos gustaría que cambiara o que se manifestara? Pues llega nuestra frustración humana porque el ser humano siempre anda buscando solucionar todo. Y hay personas que no buscan solucionar eso de otra manera más que pasar por otra experiencia que no es comprensible a nuestra capacidad humana. Esa también es una realidad muy dolorosa. Pero en este campo tan amplio de la salud mental, pues hay que contemplar que sí existen personas que mejoran, también existe esa posibilidad que mejoran como nosotros esperamos, que mejoran desde esta visión en donde retoman su vida, pueden volver a sentir tranquilidad, paz y un enfoque para la vida. También, si nosotros lo queremos ver así, también existe esa posibilidad. Y bueno, yo quiero comentarles a todos nuestros usuarios que este es un tema muy delicado, que incluso muchas familias están transitando en este momento o muchas personas que probablemente nos estén viendo pueden decir, sí, eso es lo que yo he sentido o así me ha pasado o así me ha ocurrido. Y bueno, recordemos que hay espacios donde sí podemos escuchar, hay lugares que sí se nos permite hablar, que hay lugares e incluso en donde el silencio habla. Y eso es algo que he aprendido aquí en la Universidad Humanista, que no todo diálogo tiene palabras, que a veces hay diálogos que se dan en el más impactante de los silencios. Pero cuando hay una conexión humana, hay gran diálogo. Hay un diálogo que no se puede decir así, con palabras. Y por esta razón le preguntamos cómo lo podemos localizar, maestro Alexander, en qué espacios, en qué lugares, por dónde lo podemos contactar. Gracias, con todo gusto. Yo estoy dando consulta en Pachuca Hidalgo, en la colonia Haciendas de Hidalgo. Este está a un costado de Pitayas o de la Nueva Cruz Roja. Mi número telefónico es el 77 11 98 03 95. 77 11 98 03 95. Bueno, pues ahorita en un momento aparece en pantalla el maestro Alex, no le puse ahí su número, pero ya lo dio, lo vamos a repetir más adelantito. Y bueno, les comparto esta frase, a veces el amor se aprende desde el dolor y en otras muchas ocasiones, pues lo que no se llora sangra por dentro. Y pues son cuestiones que no logramos del todo dimensionar, pero el intentarlo pues nos acerca más como seres humanos. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Los invitamos a ver aquí un próximo episodio en nuestro podcast este septiembre. Me parece que el siguiente podcast vamos a hablar sobre las repercusiones de un testamento, ¿no? Y de morir intestado, porque también en septiembre es el mes del testamento. Les mandamos un abrazo, esperando a que se encuentren muy bien y que nos sigan aquí, sí, aquí a través de la página queda grabado, queda como un mes, pero yo lo subo a mi página de YouTube, me pueden encontrar como Viridiana Lechuga y ahí van a encontrar el tema y lo vamos a compartir
en las diversas plataformas que tenemos y también a través de WhatsApp. Les mandamos un beso, cuídense mucho, un abrazo para Vianey, Teófila, Clau, Laura, Miriam y también para todos los seguidores del maestro Alex que siempre lo buscan, lo ven y están aquí con nosotros. También les mandamos un beso, un abrazo. Síganlo a él a través de sus redes sociales, lo pueden encontrar como Alex Martínez, Alexander Martínez. Y bueno, esto fue nuestro episodio de hoy. Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Muchas gracias, maestro, por su tiempo, su espacio, su escucha, y pues nos estaremos viendo en una próxima emisión. Hasta pronto. Hasta luego, bye.